Bueno, ahora que ya tenemos nuestro té piteado, a menos que alguien falte repentinamente, es hora de presentar el poemario del día de hoy, titulado Un fuego como el mar, de Valeria Soldevilla Montoya, Valese. Este proyecto se trabajó en el laboratorio Escrituras y Transtextos, bajo la dirección de Mauricio Medo y la supervisión de Braulio Paz. Está permitida la reproducción, difusión, exposición al público y representación, siempre que no sea con fines comerciales o de lucro, y a condición de que sean citados el autor, la editorial y el contexto de origen. Nos acompañan en la presentación Álvar Rivas Medina, Alejandro Bartra y obviamente Valese. Bueno, les dejo con ellos. Vamos a empezar comentando. ¿Sí? Sí, claro. Va a empezar Alba. Bueno, buenas noches. Gracias, Vale, por la invitación para comentar tu libro. Yo he preparado un pequeño texto, pero creo que de eso pueden surgir algunas preguntas para ir conversándolo contigo. El libro, como ustedes saben, se llama Un fuego como el mar. Y yo voy a hablar un poco del naufragio. Ningún naufragio, por bello o dulce que sea, deja de ser un naufragio. Naufragar sea siempre perder y perderse y afrontar esa pérdida. Naufragar es casi siempre caótico. Sin embargo, la pérdida puede ser un lugar referencial. Puede uno saber desde el punto exacto en que se encuentra y puede reavivar la esperanza del destino final, de saber en medio de la nada que aún hay un lugar donde llegar. El poemario de Vale tiene como epígrafe de todo el libro el verso final de un poema del poeta italiano Giacomo Leopardi. Este epígrafe, traducido al español, dice: y el naufragar me es dulce en este mar. Y hay también, cuando ustedes lo van a revisar, si lo han revisado, palabras que no pertenecen al castellano, ¿no? Como inmersas entre los versos del poema. Algunos lo verían como el uso de otra lengua, como recurso, cuando nuestra propia lengua no nos alcanza para decir lo que queremos decir. Pero volviendo al verso del epígrafe, tal vez ahí surgiría una primera pregunta para ti. ¿Qué es lo que hace dulce un naufragio y cuál es ese mar del que hablas en el poemario? Bueno, claro, sí. ¿Qué es lo que hace dulce ese naufragio? Bueno, creo que un poco en el poemario y en los poemas hago bastante referencia al mar. Y eso porque, bueno, yo nací y crecí en Lima, el mar, creo que para la mayor cantidad, digamos, personas que nacen en la costa, el mar es algo que siempre nos acompaña, que siempre nos llama, es un lugar de encuentro, es un lugar también para estar solo, es un lugar de relación, y creo que el mar existe en mi poesía como un espacio, digamos, literal, el mar que me acompaña, el mar digamos, en el que estoy cerca, pero también es una especie de... existe de manera metafórica, porque siento que el mar es algo que me acompaña a donde sea que vaya, esté cerca o no. Ahora, cuando hablo de naufragar, creo que lo que trato de expresar en el libro muchas veces es un poco una transición a un espacio de ensueño, un espacio onírico que tiene relación con un mar que puede ser de muchas características, ¿no? Puede ser, digamos, de marea alta, puede ser un mar calmo. Principalmente lo que yo encuentro en mi poesía y adentro de mí es un mar tempestuoso, movido, peligroso, esa naturaleza desenfrenada que creo que está, pero que yo encuentro dulzura y encuentro un espacio en el que estoy cómoda ahí. Entonces creo que a eso voy. Uh-huh. Bueno, creo que al momento en que uno lee el libro también hace un intento de responderse esa pregunta, o nos surgen otras, o sea, creo que nos interpela también a preguntarse cuáles son los naufragios y los mares propios.
y puede que haya un alivio en el reconocimiento de estos, es decir, un placer en el reconocimiento de que todos hemos sobrevivido, de que la vida y la literatura permiten otro espacio que no se halla en la dicotomía o de salvarse o de morirse. He leído el libro de Valeria como un largo poema sobre aquellas cosas que causan nuestros naufragios personales y colectivos. Es decir, en este tiempo y en este contexto, un largo poema sobre el amor y sobre el país, sobre el Perú y sus formas represivas a las manifestaciones de todo tipo, así sean estas manifestaciones de amor o manifestaciones en protesta o de protesta. Lo personal es político. Hay cuestiones en el libro sobre el cuerpo y sobre la escritura y sobre todo lo que ya he mencionado aquí. Me gustaría leer algunos fragmentos de poemas que me han gustado. Por ejemplo, este fragmento del poema 3, está en la página 15. No sé si tú deseas leer. No, léelo tú, por ¿Sí? favor. Sí. Bueno, dice, y es así, con pena, que una se estampa contra la pared. Esa que dice, el patriarcado siempre gana. Siempre ganan los hombres que lo sostienen y las mujeres que lo permiten. A lo largo del poemario creo que hay versos como estos que, bueno, cuestionan, pero creo que no llega a lo panfletario y hay una belleza muy sutil ahí en estos poemas que hablan sobre esto. Me gustó mucho uno que habla sobre el fuego, está en la página 36. Me gustaría leerlo también porque siempre relacionamos el naufragio al mar y sabemos muy bien cómo se naufraga en el mar, pero creo que este poema habla sobre naufragar en el fuego y, como dice así, donde prendí fuego siempre hubo incendio, fuegos artificiales de colores, pan recién horneado, en fogón azul e incienso, lavanda y canela de año nuevo. También hubo humo asfixiante, hogueras de libros, destrucción posguerra y quemaduras de segundo grado que demoraron en curar más de lo que duró la leña. En corto, donde hubo fuego, me quemé. También el poemario habla de otro tipo de naufragios tuyos que también podrían ser los de todos. Por ejemplo, naufragar haciendo un ensayo académico o naufragar haciendo una tesis. Quiero leer también sobre estos un poema que me gustó mucho, que es en la página 32. Y dice, ¿por qué no terminas de escribir la tesis? Para mí. Una respuesta a la infame pregunta de mi asesor. Respuesta. Es difícil saber cuándo el poema está terminado o cuándo ya hiciste suficientes entrevistas en tu trabajo de campo. A veces no se puede advertir la pincelada final. Aquel beso en la estación de la línea azul del metro, ¿habrá sido el último? Quisiera recordar la vez en que mi padre me regresó al piso después de cargarme y nunca más me volvió a levantar. Entonces, bueno, a veces en los naufragios se pierden o se demoran artículos académicos o tesis, pero creo que se ganan poemas como este que acabo de leer o poemarios enteros. A veces uno encuentra palabras en el naufragio. Cielo, isla, mar, manzana, lozana, lejana. Entonces es posible la construcción del poema con los restos del naufragio. Wow, gracias, qué bonito. Ok. A ver. Creo que yo me he excedido un poco. No, pero está bien. Y voy a empezar con una confesión. Yo estoy más acostumbrado a la escritura de lista de compras del mercado Claro. que a la lectura y escritura de poemas. Así que no sé si
ha sido tan buena la invitación. Ah, bueno. Pero voy a tratar de hacerlo bien. Otra confesión. Creo que, y perdonen si es que les voy a marear un poco, con referencias y con ideas, pero pienso que acaso toda lectura, y sobre todo la lectura de un poemario, es una conversación y un vértigo. Empiezo con esto. Ok. Entonces, quiero igual que lo ha hecho Alba detenerme en el epígrafe, y el epígrafe comienza con el último verso del poema El infinito de Giacomo Leopardi. de Giacomo Leopardi. Quiero pero traer una breve lectura que hace Italo Calvino sobre este poema. Entonces, tenemos a Leopardi sentado sobre un monte viendo el horizonte. Y mientras ve el horizonte se imagina el infinito. Italo Calvino interpreta esto de la siguiente manera. La mente humana no alcanza a concebir el infinito, que en realidad le asusta y le causa angustia. Le queda entonces solo contentarse de lo indefinido, de las sensaciones que se confunden, creando una impresión ilusoria de lo ilimitado. Lo que dice Calvino es que nosotros intuimos el infinito, pero no podemos alcanzarlo. Y esta situación nos causa vértigo y angustia y dolor. Y entonces lo que sí podemos con lo que sí podemos interactuar es con el mundo. Y entonces el mundo está lleno de sensaciones confusas. Y acá viene lo interesante de este epígrafe, porque termina diciendo el naufragar me dolce in questo mare, el naufragar me es dulce en este mar. El naufragar es entonces esa dulzura de estar en el mundo que prevalece sobre nuestra propia angustia, en un mundo lleno de sensaciones confusas. Entonces Leopardi propone como una aceptación de estar en el mundo, de anhelar lo infinito, pero solo intuirlo, y hacer prevalecer sobre la angustia del naufragio, hacer prevalecer la dulzura de existir. Me pregunto también si Leopardi no pensaba también en el acto de amar, si el acto de amar no es también un naufragar dulce. Y en el acto de escribir, si el acto de escribir también es un naufragar entre palabras, donde podemos encontrar o angustia o dulzura. Entonces, me quedo con estas ideas para el epígrafo, ¿ya? Y voy a... quiero hablar sobre algunos temas que he ido identificando a lo largo del poemario, que van apareciendo de manera diversa también, como entramados, a veces como esto que decías, que el tema principal del que estructura todos los poemas son principalmente poemas románticos. Claro, amor y desamor. Ajá. Y me gustaba esto que decías, que en una experiencia amorosa intuiste la posibilidad de poner un paréntesis al mundo, Claro. ¿no? Pero sin embargo este paréntesis se veía siempre empujado por la realidad. Acechado, penetrado, rasgado, ¿no? Es como... Entonces la idea del amor siendo rasgado por la realidad me parece una idea interesante y que quiero desarrollar en uno de los temas más adelante. Entonces, quiero hablar de mi lectura del poemario. Cuando terminé de leer los poemas de Un fuego como el mar, me vino casi inmediatamente las ganas de releer a Platón. No sé por qué razón precisa, leer el Fedón de Platón. Resumiendo mucho y malamente, en este diálogo Sócrates se pregunta si es mejor ser la persona que ama o ser la persona que es amada. La persona que ama padece un tipo de locura o manía. Sufre su propia pasión. La persona que es amada, no. Entonces, Sócrates, al inicio, parece decir que es mejor ser la persona que es amada antes que ser la persona que ama. Pero, y aquí está el centro de la historia, en el amante se produce un vértigo interior. Volvemos a la idea de vértigo, volvemos a la idea de naufragio. Sí, un vértigo, pero que es un vértigo que lo transforma. Una demencia que es un don de los dioses y que le trae grandes bienes, dice Sócrates. O sea, el ser poseídos por el amor, si bien nos acerca a la locura y a la enfermedad, para los griegos la locura estaba muy relacionada también con
con la experiencia mística, ¿no? Y con un tipo de conocimiento. Entonces, en realidad, ser poseído por el amor y por la pasión desenfrenada era un bien. Y para Sócrates, y sobre todo para Platón, este bien tenía que ver con lo que se producía en la persona que amaba. O sea, que intentaba ser una persona mejor. Claro. O sea, se transforma y intuye de nuevo lo infinito. Acá no quiero como adentrarme mucho, pero para Platón está el mundo terrestre y el mundo de las ideas. Entonces, toda vida humana debe tender hacia el mundo de las ideas. Cuando intuimos lo infinito cuando amamos un cuerpo en específico. Cuando amamos a alguien, estamos intuyendo la belleza que es infinita. Entonces vuelve la idea acá de Leopardo, ¿no? Y me pregunto entonces si es desde ese vértigo que nace la escritura. Si el vértigo que nos produce el amar también es un vértigo que produce la escritura. Si es cuando deseamos a alguien que deseamos escribir. Es común esa idea de que uno escribe para ser querido. Por ejemplo, Lorca tiene un verso muy famoso que dice: yo escribo porque quiero ser querido. Valese encuentra la otra cara de este sentimiento. En el poema, me dijiste que hay poemas sueltos, y es uno de esos poemas sueltos. Es el que está, el que está al lado del 17, que está ahí queriendo tocar al 17. Ese. Entonces, Lorca dice: yo escribo porque quiero ser querido. Valese dice: no le escribas poemas porque te va a volver a gustar. O sea, como una advertencia, es la otra cara, ¿no? O sea, intuyendo la fuerza de la escritura como generadora de deseo, hay un momento donde uno hace una asexia, ¿no? Y tiene miedo de esa pasión desbordante que es escribir, pero que también es amar a alguien. Claro. Me gusta eso, o sea, me gustó mucho ese verso: no le escribas poemas porque te va a volver a gustar, ¿no? Entonces no hay que caer en esa... No le escriban poemas. No le escriban si poemas. Si quieren superar a alguien, sí. Hagan primero, escriban, pongan punto final y no vuelvan a... Hagan primero el duelo, esperen 6 meses, ¿no? Sí. Hagan otra cosa, claro. lean. Sí. Lean, pero no escriban. La escritura aparece entonces aquí como siendo entramado con el deseo, como siendo destino y origen del deseo. O sea, escribimos porque hemos amado y escribimos porque queremos ser amados o porque queremos repetir la sensación de amar. La escritura entonces está entrelazada con el desborde de la pasión. Les dije que les iba a marear un poco con referencias. Esto viene de mi historial académico, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar también. Y entonces, quiero traer a colación a Annie Ernaux. En Pura Pasión ella dice: a menudo me daba la impresión de vivir aquella pasión de la misma manera que había escrito un libro. Puede aparecer este símil: escribo como amo, amo como escribo. Primera hoja. Brevemente, y haciendo un poco de excursus, me interesa aquí la relación que parece darse entre la academia y la poesía, que también tú lo mencionaste, ¿no? Esto de quiero terminar mi tesis y eso. Entonces me pregunto, ¿qué diferencia hay y qué dificultades hay entre la escritura del poema y por qué esa... acá voy a volver a ese poema de antes, pero en un ratito. No, justo ahora. Entonces, la relación que hay entre la academia y la poesía, entre la escritura de un ensayo que responde a necesidades de la academia y la escritura de un poema que responde a necesidades personales, ¿no? Entonces, en Valese y en sus poemas, esta relación aparece de 3 maneras, al menos es lo que he identificado. Como oposición, volvemos al poema de antes. Para completarlo, dice: no le escribas poemas porque te va a volver a gustar, escribe tu tesis. Entonces no era leer, sino era escribir la tesis, terminarla. ¿En dónde reside esta diferencia? En el lugar desde el que nacen la escritura de la tesis y la escritura del poema. La poesía nace del deseo, la escritura académica, ¿de dónde? Claro, bueno, para explicar un poco esta relación es una relación tortuosa quizá entre
en mí al menos, en el encuentro que existe entre la academia y la poesía. Contexto, yo estudié ciencias sociales y actualmente estoy tratando de dedicarme profesionalmente a eso. Y bueno, escribir una tesis, escribir un artículo académico que tiene estas normas, digamos, muy rígidas, reglas, un lenguaje que, digamos, tiene que ser escrito de una forma que sea entendido en cierto contexto específico de la academia, una estructura particular. No hay espacio a... Hay muchas cosas, digamos, ideas que yo quiero decir y transmitir que en el lenguaje académico y en la estructura de tienes que tener evidencia para demostrar lo que piensas, no me alcanza porque muchas veces mi creencia es más fuerte que esa evidencia, ¿no? Digamos. Esa frase de no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ya, algo así, es como lo que yo quisiera hacer académicamente, pero no puedo porque no tengo pruebas, pero bueno, tampoco tengo dudas, pero no, digamos, tengo que superar esas dudas en la academia. En la poesía no. En la poesía yo siento que, claro, responde a necesidades personales, es algo que yo hago para mí. Muchas veces escribo sin la intención de que lo que estoy escribiendo va a ser un poema o tiene que ser un poema. Escribo un montón y luego edito para, digamos, que los poemas vayan agarrando su forma final. Entonces creo que en esa captura en la que a veces yo me encuentro al no poder desarrollar argumentos en un texto académico que me veo forzada, digamos, profesionalmente a realizar, es donde yo tengo este escape en la poesía, ¿no? Pero la poesía siempre acechada, la poesía y como que todo lo que yo relaciono a ello, el deseo, este espacio onírico, es como ver el mundo lentes color rosa, siempre acechado por una realidad que puede ser la que mencionabas tú, digamos, un estado represor, tanto en nuestras formas de amar como en represión en protestas, que se ha vivido mucho en los últimos años, yo particularmente, ¿no? También soy bastante joven. Es, digamos, esa realidad que siempre me está acechando, ¿no? La academia, por un lado, y una realidad cruda de bueno, la realidad, ¿no? Que muchas veces la crisis política, social en la que estamos viene acechando el mundo más onírico y rosadito, digamos, de algunos poemas. Y de amor, principalmente amor y desamor, que es como una droga para mí. Sí. Vale. Me interesa seguir desarrollando esa idea del paréntesis, de la poesía y el amor como un paréntesis de la realidad. Hacia el final, quisiera darle un poco la vuelta a esta idea, o sea, haciendo la poesía y el amor algo que debemos recordar y que por fuera está tocándonos la realidad. Pero volviendo a la relación entre academia y poesía, parece también aparecer otra concepción, y entonces Valère se asemeja de cuando en cuando la escritura de la academia con la escritura de la poesía. Y en el poema 8, el que acompaña el poema 8, dice: es difícil saber cuándo el poema está terminado, o cuándo ya existe suficientes entrevistas en tu trabajo de campo. Entonces acá hay un parentesco, ¿no? O sea, no acabamos la tesis porque no sabemos cuándo terminar de hacer la investigación, y no acabamos el poema porque tampoco sabemos cuándo dar la última pincelada, como dices. Entonces acá hay un parentesco que nace en el proceso. O sea, ambos son procesos, necesitan un proceso, ¿no? Individual. Y por último, la relación entre academia y poesía parece que una da origen a la otra, que es lo que acabas de decir, ¿no? Y en el poema 23... Sí, este me gustó. Tal vez no sirvo para el artículo académico. A veces en el abstract me duermo. Y luego, más abajo, de metodología me sale un poema. Y el hallazgo es una canción, ¿no? No sé si ese es el hartazgo de estar haciendo algo que en ese momento no lo sientes. Sí, sobre eso quiero comentar una cosa. Dale. Y voy a leer el poema completo para poder comentar. Tal vez no sirvo para el artículo académico. A veces en el abstract me duermo. De cuando en cuando escribo y no se entienden mis ideas ni encuentro justificación.
de metodología me sale un poema y el hallazgo es una canción. Quizá no parece tan rígido, pero acá hay como una mención a un poco las partes que te exige el artículo académico, ¿no? Tienes el abstract, necesitas una justificación, todo artículo tiene un argumento que tiene que estar justificado, y que tiene que ser una justificación con argumentos, no puede ser simplemente me interesa esto, me parece importante, lamentablemente, ¿no? Una metodología, un hallazgo, y claro, tengo una dificultad importante frente a estas categorías que la poesía no me plantea, ¿no? O que la poesía no me obliga a ceñirme a unas categorías tan rígidas. Entonces sí, creo que esa es, digamos, motiva la relación. Pero al mismo tiempo también no quiero tampoco echarle, digamos, tanta tierrita a la academia, porque es parte importante de mi vida, y de hecho ese acercamiento crítico de reflexión en ciencias sociales es lo que ha motivado también mucho de lo que está aquí escrito, ¿no? Espero que luego lo puedan comprobar, o que les parezca así también. Sí, continúen. Segundo. Igual me parece, igual solo lo apunto, quizás lo quieran desarrollar cuando pasemos a la sección de preguntas, pero me parece que cuando hay una división así entre academia y poesía, parece que a la poesía se le niega la capacidad de generar conocimiento, ¿no? Solo lo suelto ahí, como si no fuese posible y como si no fuese una forma de conocer el mundo. Segundo tema, cuando leía sobre todo los primeros poemas, me pareció interesante la relación entre escritura y el cuerpo. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible narrar el deseo? ¿La narración del deseo pasa siempre por la aparición del cuerpo? Y cuando aparece el cuerpo, cuando se lo evoca en la escritura, ¿cuáles son las palabras que usamos? ¿Las inventamos por primera vez? ¿Describen nuestro deseo realmente? ¿O solo se repite el deseo fosilizado de otros? Esto un poco también en relación a que cada amor parece estar inventando el mundo por primera vez, o sea, inventa su mundo y inventa sus palabras. Pero me pregunto si estas palabras realmente las inventamos, ¿no? Y acá traigo en relación a otra autora que se llama Sara Torres, española. En Lo que hay, su primera novela, describe este momento entre cruzamiento de escritura, deseo y cuerpo. Entonces hay una relación triple entre la escritura, el deseo y el cuerpo. Cuando escribimos sobre nuestro deseo, tendemos a hablar del cuerpo. Escribimos con el cuerpo. El cuerpo es el campo del deseo, entonces hay como múltiples interrelaciones. Entonces, ¿qué dice Sara Torres? Dice, y aún así, en el momento más denso del deseo, cualquier palabra que se me viene a la cabeza está manchada de algún modo con la historia de las palabras que los hombres dijeron de las mujeres. Entonces, cuando las mujeres, o en general, cuando queremos escribir nuestro deseo, cuando los escritores, las escritoras quieren describir su deseo, ¿qué tanto están usando las palabras de los hombres para describir ese deseo? ¿Y qué tan ajustadas son esas palabras para referirse a eso que están creando, ¿no? No sé si tú quieres apuntar algo sobre eso. Sí, o sea, justo recién eso es algo que, la verdad, yo no lo había tenido muy presente hasta que me lo dijiste hoy, hace una hora o dos. Y claro, ¿no? O sea, como el lenguaje del deseo, digamos, porque toda la historia de la literatura, la filosofía, la academia, toda la historia humana ha estado dominada y escrita por hombres, digamos, al menos en el aspecto más visible de la historia oficial, digamos. Como resulta que hasta ahora, cuando hablamos del deseo, usamos un lenguaje que justamente ha sido creado por hombres para describir su deseo hacia las mujeres, ¿no? Entonces sí, pero llega la parte donde leemos el poema. ¿Ah, sí? Sí. O sea, sí me gustaría leer ese poema. El otro. Ya. Okay, ya. Sí, esa es la segunda parte. Sí, Tenía un poema acá, pero prefiero saltármelo. O si quieres. Ya. Ya, voy a leer. Ya, pero espérate, ¿Sí? primero voy a explicar más. Ya, a ver. Pero no leas todo, leas hasta la mitad. Ya. Sí, porque ese es bien largo. Ya. Lo que pasa es que... Ok. Primero, para entender un poco el contexto también, este poemario tiene como marco de referencia 4 relaciones que yo tuve, que podría decirse
fallidas, digamos, bajo el esquema oficial de que una relación, para que tenga éxito, tiene que ser una relación que dura por siempre y que... O sea, porque siento que mucho nos impulsan esa idea de las relaciones, ¿no? El éxito de una relación es que dura muchos años y que lo ideal es que sea eterna. Cosa que yo no comparto, porque yo creo que todas mis relaciones han sido exitosas, por más de que haya terminado. Creo que incluso la decisión de haberla terminado en el momento en el que se terminaron, digamos, tiene que ver con el éxito que tuvieron, ¿no? Digamos, el momento, lo que aprendí, la etapa de vida en la que yo estaba. Pero bueno, es bastante, digamos, fácil de percibir que en el poemario hay 4 mujeres, digamos, que son como que 4 musas o 4, digamos, personas que, digamos, me enseñan, y claro, me enseñan y me inspiran para escribir este libro, acechado por todas las otras cosas que nosotros decimos que están constantemente empujando este espacio onírico del amor. Entonces, sí, justo el poema que tienes apuntado, que es el de Lisana, que es el único nombre que está mencionado explícitamente, digamos, de una de mis exes. De hecho, hay una foto, bueno, ya no hay una foto, pero había una foto por ahí de ella. Es un poema donde casi, bueno, es una descripción de ella, prácticamente. Lisana es una fuente vital, pero también es una mujer asesina. Y creo que la parte a la que tú hacías referencia es... Es el... para después. Dale la... ¿Cuál es el primero? Esta. ¿Cuánto la admiro? Es una fe fatal. Poema 2. Ah, ya. Ese es el poema 2. Ese es sobre, claro, justamente sobre el deseo. Ese sí lo puedo leer completo. A ver, déjame. Te autorizo. No autorizo. No. Esto lo quiero usar luego. Ya. Sí, ya. Apenas inmediatamente. Ya. Entonces voy a leer hasta una parte. Ella inexistente. Vivo por mi devoción a esa mujer. Me come viva. Tiene un carácter aplastante. Me asusta su mirada. Cuánto la admiro. Es una fan fatal. Es una asesina. Quiere verme morir por ella y yo nuestra perpetua seducción. Mi cariño es tierno, pequeño, inmenso, íntimo, suave, terco. El sexo es loco, dulce, afectuoso, dócil, abnegado, simbiótico, incansable, cómplice. Ella puede ser agresiva conmigo y a veces yo también con ella. Hay tanta gratitud de por medio, tanto permiso, tanto daño, tanto límite, tanto orgasmo. Quiero que me retes, me detengas, me exijas. Entretenme, demándame, rómpeme, desármame, mátame y resucítame. Gracias. Entonces, lo dejo ahí, esa parte. Y entonces, si Sara Torres evidencia la dificultad de hablar o escribir sobre nuestro deseo y nuestros cuerpos en una sociedad impregnada de patriarcado, la escritora francesa Monique Wittig nos ofrece algunas propuestas. Poner en palabras una manera distinta de concebir, de sentir y de habitar el cuerpo. Según Wittig, la mirada patriarcal en la literatura lo que hace es desmembrar el cuerpo, nos parte en pequeños trozos. Es la manera de escribir de la literatura patriarcal. Desmiembra el cuerpo para seleccionar ciertas partes de él, a las que erotiza. La boca, los pechos, la vagina, aparecen como casi las únicas partes susceptibles de ser objeto de deseo. Frente a esto, Wittig recita todo el cuerpo, no como metáfora, sino como campo material para la pasión y el amor. No lo desmiembra, no selecciona, no hace un filtro donde hay partes que sí son susceptibles de erotización, sino es el cuerpo entero, que es el campo donde nos amamos, dando presencia a zonas consideradas neutras o repugnantes para la literatura patriarcal, ¿no? Entonces la literatura patriarcal suele hacer loa de tus labios, tus ojos, ya la literatura un poco más erótica, los pechos, la vagina, el culo, dejando de lado partes que no son consideradas como eróticas según la literatura patriarcal, o la literatura patriarcal, ¿no? O la mirada masculina bajo la literatura patriarcal. Sí, y eso. Así envalece en el poema 2, me parecen interesantes los versos y puedes leer. Ya, justo en la parte que me detuve, acá, esta es lo que sigue, ¿no?
Lo voy a leer hasta el final. Un beso en la mano, frente, antebrazo, ingle, entrepierna, cuello, pantorrilla, ojo, lágrima. Una caricia eterna, suave, suavísima. Me derrite tu tacto, tus dedos traspasan mi piel. Te miro a la cara, te miro a los ojos, y son 14 besos por segundo. Me encanta eso de... Aparece acá, por ejemplo, un beso en la mano, ¿no? Frente, antebrazo, ingle, entrepierna, cuello, pantorrilla. Pantorrilla me parece excelente. Y luego, ojo, lágrima. Que termine esa... que es un recorrido por el cuerpo de la persona amada, que termine en la lágrima, le da como una ambivalencia. También es la sensibilidad. O sea, sí, también que es aparece... la expresión de ese cuerpo. Claro. La expresión física, digamos, de la sensibilidad de ese cuerpo, para mí. Que no es solo material, sino que está llena de... Claro, o sea, tiene un significado, no tiene una carga emocional. Eso me parece como muy, muy bien logrado. Y entonces, en este bloque estaba hablando de la escritura en relación al cuerpo, ya hemos visto la escritura en relación al cuerpo de la persona amada, pero aparece también otra manera de ver y de concebir al cuerpo. En Un fuego como el mar, el cuerpo aparece bajo otros términos y manifestando otras capas. 3 poemas más adelante del que acaba de leer Valese, en el poema 5, el cuerpo aparece solitario, no ya más campo para el deseo amoroso y su exploración, sino cuerpo solitario, obsesionado con su materialidad más cruda. Y así, y esto me ponía en relación a Francis Bacon, ¿sí? El pintor inglés, que tiene estas pinturas sobre cuerpos deformados o desollados, la carne hacia afuera, la piel, los órganos, ¿sí? Entonces, la manera como aparece el cuerpo en este poema de Valese me recordaba a Francis Bacon. Y entonces, para Francis Bacon, como para estos poemas de Valese, el cuerpo es campo para la vulnerabilidad de un yo abandonado a sí mismo. Ya no es un yo que encuentra a un otro en el acto de amarse, sino es un yo solitario que está abandonado a sí mismo, y en este abandono aparece su vulnerabilidad, crudamente. Si quieres leer esto, sí. Mi poesía es hipocresía corpórea. Lo puedo leer, lo voy a leer. Voy a leer ese poema. Yo no sé por qué escribo poemas sobre el cuerpo, si yo no tengo uno. En el espejo no me encuentro porque mi cuerpo es piezas pegadas y no sé cuáles son míos. Mis poemas rondan lo material y lo corpóreo, pero de eso no sé nada. Yo no tengo cuerpo y el espejo no me encuentra. Mi poema es hipocresía corpórea. Indago sobre el cuerpo, mi cerebro atestado de cuerpo, de sexo, de materia, de huesos empapados, sumergidos en sangre, abrazados por músculos, asquerosamente envueltos en piel. ¿Qué puedo escribir yo sobre el cuerpo si en el espejo no me miro y este no me encuentra? Ocupar cuerpo se siente nauseabundo, se siente frío en los huesos, se siente pesado en la sangre, arde la piel quemada, grita el estómago hambriento, derrama la piel cortada. Todo esto es para mí tener cuerpo. Tener cuerpo es un rencor enfermo precipitado en el cerebro. Me gusta ese contraste entre lo que hemos leído antes, ¿no? Esa dulzura de pasar a través del cuerpo, ¿no? Esto de nuevo de mano, frente, antebrazo, y terminar en la lágrima. Y acá terminas en lo más descarnado, ¿no? En lo más duro. Como ese cuerpo, cuando es amado, aparece ahí la ternura, y cuando está, no sé, abandonado a sí mismo, aparecen otras sí, cosas. Y lo que te decía también antes, como para mí, y creo que le pasa a muchas personas, principalmente mujeres, al menos de las experiencias que he compartido con amigas y, bueno, personas queridas, digamos, que es como esta diferencia que existe cuando uno describe y los lentes y que te pones y el marco interpretativo y apreciativo que tienes para ver el cuerpo que deseas y el cuerpo que amas, y luego ver el tuyo también, ¿no? Y cómo
tienes un lenguaje y una interpretación y una evaluación completamente diferente cuando se trata del cuerpo de la persona amada y el cuerpo propio, ¿no? Eso. Y llegamos al cuarto bloque. Pensé que me iba a demorar más, así que por eso es que preferí que no leyeras todo, pero creo que estamos bien de tiempo. ¿No? Si tú lo dices. ¿Cómo está? Sí, No, sí, estamos bien. Sí. Continúa. Ya. Acá quiero como salir del paréntesis. O sea, salir de esta idea de que la poesía es paréntesis, resguardado de la realidad, que el amor es paréntesis, resguardado de la realidad, y hacer explotar ese paréntesis. Entonces, otro tema que atraviesa, sobre todo hacia el final, en el poemario de Valese, es el acto de amar en relación con lo colectivo y lo político, que también lo mencionaste un poco. Entonces, ¿es el acto de amar un acto individual? ¿Por qué tenemos vergüenza de escribir poemas de amor? ¿Por qué nos sentimos menos justificados en relación a los poemas más sociales, ¿no? Colectivos? Pienso en Neruda, ¿no? Porque leer a Neruda de los 20, poemas de amor, ¿no? Y una canción desesperada es cursi, y leer a Neruda del canto general sí te da como aires, ¿no? Toda poesía amorosa es apolítica, o sea, toda poesía amorosa está por fuera, al margen, encerrada entre paréntesis y rodeada de la política y una isla que es apolítica. Son preguntas que me surgían. Quisiera hilvanar aquí la relación entre el amor romántico y lo político en sentido colectivo. No en el sentido plano de que todo lo personal es político, que es como una frase muy usada en nuestra época, ¿no? Todo lo personal es político, al punto que ya ha perdido como significado, sino un sentido práctico. Cuando lo personal es político en un sentido práctico, en el sentido de que nos lleva a la acción. Cuando lo personal realmente nos lleva a una acción política práctica. Es decir, revolucionaria. Cuando lo personal es revolucionario. Cuando el amor es revolucionario. Raúl Zurita, en La Vida Nueva, dice esto: y si las fatalidades se ensañan a costa nuestra, es solo por no alcanzar a amarlo todo. Entonces, para Zurita es porque no somos capaces de amarlo todo, ¿no? Toda la humanidad y todo el mundo, es porque nos siguen acaeciendo desgracias, ¿no? No podemos escapar. Nos deja intuir también, Zurita tiene como este lado, sobre todo en esta época, más cristiano, religiosa, ¿no? Entonces va por ahí también su interés por el amor que sale de sí mismo, ¿no? Y que intenta alcanzarlo todo. Hay entonces una mezquindad en el amar a alguien, y esta mezquindad nos recae como un boomerang sobre este amor. O sea, si pensamos al amor como algo individual, es mezquino. ¿Y por qué es mezquino? Porque no nos deja amar a toda la humanidad. Eso que lanzamos, que es el amor a una persona en específico, nos recae como un boomerang y imposibilita ese amor en sentido como trivial. Historias de amor que se derrumban porque no hay dinero para, qué sé yo, para alquilar una casa o para encontrarse en una relación a distancia. Entonces es como el mundo que está regresando a esos dos amantes y que pone en crisis ese amor. La barca del amor se estrella siempre contra la vida cotidiana. Esto es Mayakovsky, ¿no? Eso lo repito porque me gusta. La barca del amor se estrella siempre contra la vida cotidiana, y estamos viendo el paréntesis, pero desde dentro, ¿no? No hay amor posible. Es verdad que no hay amor posible en un mundo desgraciado, o sí hay amor posible en un mundo desgraciado. Lo colectivo, lo político, aparece entonces desde el fondo de un yo que ama, y al amar hace material
lo que parece ser una relación circular entre el mundo y el deseo amoroso. Acá me voy un poco de filósofo, pero pienso en la relación que hay entre el mundo y el deseo amoroso, ¿no? Entre esos paréntesis, ¿qué conexiones puede haber? Entonces, el fallo de un amor individual, que una historia de amor falle, y esto es lo que tú mencionabas hace poco, ¿no? Historias fallidas, entre comillas. El fallo de un amor individual tiene que ver con el fallo de no haber logrado un mundo mejor, o sea, esas personas que se aman y que luego caen en el desamor. Ese desamor es producto de no haber podido mejorar su mundo. Y el reverso, el fallo de una revolución, de hacer posible un mundo mejor, tiene que ver con el fallo de una capacidad de amar más intensamente, más ampliamente. O sea, si es que no podemos cambiar el mundo, en realidad es porque no estamos amando de manera intensa. Porque si amáramos de manera intensa, quisiéramos un mundo mejor donde pueda existir ese amor. Entonces, esa es la otra cara. Preguntas sobre nuestra capacidad de hacer un mundo mejor, pero también hacer posible un amor de una manera mejor. Creo que en esa relación que están entrecruzadas hay una respuesta, ¿no? Quien ama intensamente es capaz o está llevado a ampliar ese amor, como decía Zurita, ¿no? Porque ama que quiere fervientemente un mundo mejor para ese amor, aunque fuera solo para seguir amando individualmente. Acá esto me hace pensar un poco en Kundera, cuando dice, solo si yo, a ver, la cita no la tengo tan bien, pero solo si yo creo que el mundo puede hacer daño a la persona que amo, solo ahí me interesa en el mundo. Es como el amor que posibilita ampliarse, ¿no? Puede ser muy cuestionable esa idea de Kundera, pero lo que me interesa es que el amor es un proyectil para cambiar el mundo. La pregunta fundamental entonces, que nace en todo poema de amor, quizás es la de Raoul Vaneigem. Es francés, no sé cómo se pronuncia. Raoul Vaneigem. Y voy a leer un párrafo un poquito largo. Y ya me comentas un poco tú. Está bien. ¿Estás dispuesto para que tu deseo jamás se rompa a romper los límites del viejo mundo? Los amantes deberían amar su placer, con más consecuencia y poesía. Perdón, lo leí mal. Los amantes deberían amar su placer con más consecuencia y poesía. Cuentan que el príncipe Shakur se apoderó de una ciudad y se la ofreció a su favorita por el precio de una sonrisa. Aquí estamos algunos enamorados del placer de amar sin reservas, los bastante apasionadamente como para ofrecer al amor el hecho de una revolución. Entonces, y acá termino. Hacia el final, volvemos a Platón, a la pregunta esta: ¿es mejor el que ama o quien es amado? Volvemos a Platón como siempre, y Platón concluye: es mejor la persona que ama, porque invadida por ese vértigo que nace del deseo, se dirige hacia lo mejor. La persona invadida por el amor, al final, como dice Zurita, busca amar todo el mundo y busca que sea un mundo mejor. Y ahí la conexión de lo personal con lo político, la manera de saltar del paréntesis, hacerlo explotar, y que toda poesía romántica sea también política. Bueno, sobre eso quiero leer un poco. Dos. Bueno, uno por el tema que ambos han abordado, el tema político, digamos que, bueno, también decir que estos poemas los escribí, son 5 años, digamos, de mi escritura que he seleccionado, digamos, lo que más me ha gustado, pero también ciertamente cosas que quizás no me representan o representan lo que yo escribo hoy, pero que creo que es importante como parte de mi historia, ¿no? Y también creo que por eso, más que nada, el tema principal es el amor y el desamor,
acechado por lo que viene afuera, y sobre eso, con la relación con lo político, quiero leer este poema, el 22. Ni el Estado-Nación, ni las arenas, o los profetas del odio, ni el estudio del imaginario social o colectivo, ni la dependencia del camino, o la teoría de juegos, o la herencia colonial, o la reforma fallida, trunca, pisoteada, de cada década, terminan de explicarme este dolor emulsionado desde sentires inconjugables y compartido solo en el paro y en la movilización. Y creo que en este poema un poco yo trato de conjugar, digamos, palabras que hacen referencias a teorías propias de la ciencia política o la sociología, incluso referencias a libros. Por ejemplo, cuando menciono Ni las arenas, me refiero a Lima y sus arenas, de Danilo Martuchelli, o Los profetas del odio, es un libro de Gonzalo Portocarrero, que un poco habla de la historia de Sendero Luminoso y la violencia política de los 80s y 90s, digamos. Ni el estudio del imaginario social o colectivo, que es lo que hacemos en ciencias sociales. La herencia colonial, que muchas veces se utiliza para explicar, digamos, el desarrollo de los países latinoamericanos. La reforma fallida, trunca, pisoteada de cada década, digamos, como que ha habido, digamos, en el siglo XX en el país. Nada de eso termina de explicarme, digamos, todo lo que aprendí en las aulas cuando estudié ciencias sociales, nada de eso termina de explicarme este dolor compartido solo en el paro y en la movilización, ¿no? Que es el espacio en donde realmente todo esto que digamos, me quisieron enseñar o intentaron escribir académicamente, es donde finalmente logré encontrarlo y compartirlo y, digamos, sentirlo, ¿no? En el paro y en la movilización, en un acto de protesta. Eso por un lado. Segundo, también quisiera recomendarles que cuando lean el poemario, lo lean de una sola. O sea, se sienten a leerlo. Es corto, la verdad no creo que ni les tome una hora. Como fácil 2. No sé cómo lo habrán leído ustedes, si lo habrán leído de una, si lo habrán, como que habrán puesto su separador y lo habrán ido llevando por ahí, ¿no? Pero la manera en la que yo recomiendo que se lea es de una, como si fuera una película. Y también ahí quiero presentar uno de mis poemas favoritos, mi poema que es actualmente mi poema favorito. Al inicio era este que leíste del fuego, pero ya lo superé. Ahora tengo otro, que es este, que hace referencia al paisaje que está en la portada del libro, que es una isla en la costa de Lima, bueno, a, digamos, 46 kilómetros hacia el sur de donde yo vivo. Y dice así: las aguas de mis mares son plateadas a las 5 de la tarde, son de plata fundida reflejada por el sol antes de su despedida. El cielo es morado, fucsia, rosado, rojo, amarillo, naranja. La isla es inmensa, monumental, poderosa, intocable e intangible por ley. Yo soy pequeña, yo soy un niño triste, soy una taza sin café, un corazón de pájaro sin alas. Solo a veces, cuando te miro, también me siento cielo, isla, mar. Y bueno, ese es el mejor poema, creo. Pero, y nada, creo que es, y un poco para comentar lo que, lo último, el título, que puede ser un poco enigmático, Un fuego como el mar, viene del primer poema que era mi favorito, el del fuego, que es, hay bastante fuego en el libro, y también hay bastante mar, y creo que el fuego y el mar tienen en común, al menos para mí, es lo que les comentaba al inicio, ¿no? Esta naturaleza incontrolable, desenfrenada, frente al cual el ser humano, o sea, nosotros como personas nos vemos pobres e indefensas, al menos así es como yo me siento, y también muchas veces pobres e indefensas frente al amor o el desamor. Entonces creo que ahí todo se conecta. ¿Ya? Eso. Ahí podríamos hablar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si Alba quiere replicar. Alba. Bueno, yo estaba tomando algunos apuntes, pero
Claro, en la primera parte comentaste un poco más sobre el amor y sobre ese paréntesis que puede ser el amor, ¿no? Lo tengo tatuado el paréntesis. Lo tengo tatuado con una de mis exes. Tatuado en el mismo lugar. Sí, o sea, mucha gente diría que es un error, pero a mí me gusta tener el tatuaje. Ya, continúo. Sí, pero luego fue llegando a esto que también me pareció interesante mencionar, que es esta poesía más colectiva, ¿no? Bueno, no sé si hay tiempo para preguntas. Tenemos tiempo todavía, Juan, para una pregunta. Sí, claro, a menos que se aburran, a menos que se cansen, siempre hay tiempo. Hemos hablado bastante nosotros. Si ustedes quieren hablar, preguntar. Okay. O mientras se animan o lo estructuran, a mí me parece interesante que hayamos encontrado como ciertas referencias en común. Yo también pensé en Annie Arnaud, pensé en Sara Torres, con lo del cuerpo y lo del deseo, pensé en Marguerite Duras, con este poema que leíste, que era un poco de lo contrario a la enumeración de las partes del cuerpo que termina tiernamente, ¿no? Que sí que tiene un relato en el que me hizo pensar mucho en tu poema, pero habiendo encontrado estas referencias un poco en común, preguntarte tal vez a quiénes leíste o en quiénes pensaste, tal vez no conscientemente, y después surgió y te diste cuenta que conectaste con ciertas lecturas o autores que habías revisado anteriormente. Bueno, primero que nada decir que los autores que han mencionado ustedes, la verdad, yo no los he leído, pero me generan bastante curiosidad leerlos, ¿no? Después me tienen que pasar por correo, PDF, no sé. Pero yo, personalmente, un referente que yo siempre tengo en mi poesía es María Emilia Cornejo, poeta peruana, murió a los 23 años, se suicidó, vivió en los 50, escribió muchísimo, o sea, podrían conseguir su libro que es su colección de poemas póstumos que escribió del 68 al 72 y ya ahí escribió un montón y creo que yo me siento mucho con ella en sus temas, también y justo te mencionaba un epígrafe que ella pone a uno de sus textos, que es: yo simplemente escribo, pero toda mi poesía está condicionada por la injusticia social, que es algo que también siento y que creo que también se refleja en mi texto. Y sí, con María Emilia Cornejo yo me siento, no sé, ella era heterosexual, creo que esa es la única diferencia, ¿no? Ella escribe bastante sobre el cuerpo masculino. Otro poeta que yo he leído y me ha marcado muchísimo, Javier Herot, también por su, digamos, historia revolucionaria. También murió bastante joven, fue asesinado, digamos, luego de haber tenido una formación como guerrillero en Cuba. Murió en Puerto Maldonado, lo asesinó la policía, de manera también totalmente arbitraria, ¿no? Y creo que sí, eso, Javier Herot, María Emilia Cornejo, son mis dos grandes referentes poéticos en este momento. Sí, eso.